recorte al CIP, partida dudosa en presupuesto, 1.965 millones de quetzales sin destino claro. Y en la fotografía central, sí, la noticia que le daba vuelta al mundo este fin de semana, el Chavo está presente. Disfrazados de su personaje favorito, cientos de niños acompañan el féretro de Roberto Gómez Bolaños en el Estadio Azteca, donde miles le dicen adiós. En otros temas importantes también le comentamos que pobreza motiva suicidio de pareja, las FARC liberan a rehenes, guerrilla colombiana entrega militares secuestrados y Clemas clasifican de líderes, Comunicaciones vence a Municipal 2-0 y gana pase a las semifinales y algunas otras noticias del plano económico. Mientras tanto nos vamos ya al interior de Prensa Libre. Y tenemos que analizar esta noticia importante y es que el Congreso aprueba dudosa asignación al CIP. Sí, sin especificar el destino, el Congreso avaló un financiamiento adicional indirecto por 1.965 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, esto en el presupuesto de ingresos y egresos del 2015. Esta cantidad equivale al 2.7% del total de plan de gastos por 70.600 millones de quetzales aprobado de urgencia nacional en una sola lectura el viernes pasado, gracias a una alianza entre el Partido Patriota, Líder, Todos y otros minoritarios. En el plano informativo esta mañana también le vamos a mostrar esta noticia y es que Propano baja levemente, efectivamente, de acuerdo a la información dada a conocer, el precio por cilindro caerá, de acuerdo a la noticia, 3.7%. Gobierno y empresas distribuidoras han pactado una nueva cotización. Una semana después de intensas críticas de consumidores, la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre la estabilidad del precio deja clara cuál es la postura y cómo se va a manejar este famoso tema que generó varias reacciones. Una noticia más que ponemos en pantalla y que pasamos a leer en el interior de Prensa Libre. Nos ubicamos todos en página 5. En el 2021 habrán 2.3 millones de guatemaltecos sin acceso. Es que persiste el déficit educativo. La cobertura universal de educación en Guatemala está lejos de concretarse porque según proyecciones faltan 104 años para cubrir a toda la población con el ciclo básico y se calcula que para dentro de 7 años habrán más de 3 millones de personas sin acceso a la escuela. Ahí vemos entonces las cifras de cómo son miles de personas los que están fuera de cobertura y que no tienen acceso a la educación básica. La información esta mañana, Prensa Libre, y ahora sí, titulares que también son importantes conocer, temas que vamos a analizar en varios sentidos, ¿verdad? Acá los tenemos entonces del mundo del espectáculo. Vamos contigo, Alejandro. Hablamos de varios temas en el mundo del espectáculo, todo lo que llamó la atención en este fin de semana. Iniciamos con Bono, el líder de YouTube, que ha sido nombrado la celebridad menos influyente de acuerdo a la revista GQ. Vamos a hablar de esto en un momento nada más. También hablamos de Drew Barrymore, la niña de E.T., que fue multada por cruzar mal una calle. Fíjense ustedes el caso de esta actriz que acaba de ser madre otra vez y que pues fue víctima de esta situación. Y hablamos también, por supuesto, de la gran noticia del mundo del espectáculo durante el fin de semana, el deceso de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, el pequeño Shakespeare, que, como le decía, falleció el viernes al mediodía. Un multitudinario sepelio y una gran ceremonia en el Estadio Azteca en Ciudad de México. Tenemos cobertura de lo que ocurrió, sus mejores tweets más adelante y los tweets de los famosos lamentando su partida. Adiós a Chespirito, un genio iberoamericano. Son las 6:04, hablamos de esto en un rato. Bueno, indudablemente la noticia de la que todos hablábamos a partir de que conocíamos el deceso de este personaje que va a vivir eternamente, por supuesto, en la vida de todos nosotros, por sus personajes, no solamente el Chavo, sino cualquiera de esas creaciones maravillosas que tenía. Y conocido por muchísimas generaciones y llorado también por las mismas. Más de 40.000 personas lo despedían ayer en el Estadio Azteca de México. En un ratito la reseña de lo que ocurría entonces con la desaparición física, nada más, de Roberto Gómez Bolaños. Nosotros tenemos que dar una vuelta de página y empezar a hablar de los títulos esta mañana. Acá se los presentamos. 6:05 minutos. A destacar aquellas noticias para este lunes 1 de diciembre. Han pasado 30 años que se diera a conocer la enfermedad del VIH, el SIDA en el mundo. En la actualidad, un promedio de 35 millones de personas están viviendo con el VIH. En Guatemala, hasta junio de este año, se contabilizaban más de 50.000 casos. Por ello, este día se van a realizar actividades de difusión y prevención.
Frustrado intento de la bancada Libertad Democrática Renovada de iniciar interpelación del ministro de Energía y Minas, Eric Archila, tras una convocatoria a sesión plenaria que en domingo también sufrió de la ausencia de los diputados. Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizan evaluación total del personal para decidir si continuarán laborando o no en ese organismo. Falta de pago de salarios es otro punto que se discute en las reuniones del Pleno. Autoridades de la Cancillería guatemalteca realizan un llamado de prevención a connacionales tanto en nuestro país como en Estados Unidos para que no sean engañados por cobros de supuestos trámites para asegurar estatus de protección temporal en el país del norte. Guatemala, junto a 113 países miembros de Naciones Unidas, vota a favor de suspender las ejecuciones a través de la pena de muerte en el mundo. En el año 2000 fue cuando se realizaron las dos últimas sentencias de este tipo en nuestra nación. Una tarea difícil tiene el nuevo director del sistema penitenciario, Giovanni Pivaral. El encargado de presidios deberá imponer orden en los reclusorios y erradicar urgentemente la corrupción para eliminar la mala imagen de las administraciones anteriores. En Huehuetenango, la siembra y cosecha del café genera 950.000 quintales al año y más de 85.000 empleos. Esta actividad genera más de 900 millones de quetzales, por lo que es puente fundamental del movimiento económico de la región. Reportaje especial. Vamos a noticias internacionales. En Sudamérica, Tabaré Ramón Vázquez Rosas es electo de nuevo como presidente de Uruguay en sustitución de José Mujica. La izquierda se consolida en esta nación sudamericana y ratifica la victoria en la segunda vuelta. Los resultados oficiales se darán a conocer esta mañana. Y de nuevo las protestas solicitando elecciones democráticas en Hong Kong terminan en enfrentamientos. Al menos 10 manifestantes son detenidos. Así es como salen a las calles. Sí, miles de personas acuden al Estadio Azteca y salen y dicen adiós a Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Más adelante, los detalles de su partida. Y por supuesto que no faltarán las inolvidables, hablando de lo que ocurría la semana anterior, se lo vamos a contar y presentar en un ratito nada más. No pueden faltar las famosas inolvidables. La pregunta del día a esta hora de la mañana también aparece en redes sociales. Allí la tenemos y la lanzamos. Considera que en Guatemala avanza en la reducción de prejuicios y discriminación hacia personas que viven con VIH. Ingrese a Facebook, Viva la Mañana-Medio Guatevisión. Es un foro abierto, es una discusión respetuosa con otros connacionales. Platicamos del tema del día. Bueno, y vamos a comenzar con el recorrido informativo. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, arranca este mes de diciembre y tenemos que recordar un día importante, el de la lucha contra el SIDA, tomando en cuenta la cantidad de personas que en Guatemala y en muchos países centroamericanos enfrentan la misma realidad, que es el común denominador, la falta de acceso a los medicamentos, por supuesto, y a los insumos necesarios para poder mitigar los efectos de esta enfermedad. En la actualidad se estima que en el mundo existen un promedio de 35 millones de personas contagiadas, de las cuales 2.1 millones son casos nuevos de VIH, lo que demuestra un incremento del 38% comparado con el año 2001. En Guatemala, según las estadísticas del Estudio de Vigilancia Epidemiológica de VIH, ha avanzado y de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, los primeros casos se detectaron en sexo masculino en el año 84 y el primer caso de sexo femenino en el año 1986. De 1984 a junio del 2014 se reportan un total de 32.376 casos acumulados. Los 10 primeros departamentos donde se reporta VIH y VIH avanzado en Guatemala son Retalhuleu, Escuintla, Izabal, Petén, San Marcos, la ciudad de Guatemala, Suchitepeque, Totonicapán, El Progreso y Quetzaltenango. Y se reporta más en hombres, con un 59% que en mujeres. Por eso hoy se van a realizar diversas actividades, charlas, para sobre todo generar conciencia en la población sobre los métodos preventivos para mitigar los efectos del VIH.
6:10, tenemos que cambiar de tema, pues en otras noticias, una inusual sesión plenaria se convocó para ayer domingo, donde se pretendía realizar la interpelación del ministro de Energía y Minas, Eric Archila, y esta quedó suspendida debido a la ausencia de la mayoría de diputados. Solo 48 legisladores se presentaron al Palacio Legislativo y los ausentes justificaron la inasistencia, afirmando que se encontraban en asambleas departamentales. Después de 28 minutos de espera, el presidente en funciones del Congreso, Juan Alcázar, dio por finalizada la actividad, pese a que fue la bancada Libertad Democrática Renovada quien solicitó la interpelación. Parte de sus legisladores no estuvieron en la reunión. Con esto concluyó el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, la cual se va a reanudar hasta el 14 de enero del 2015. Sin embargo, de haber algún tema de trascendencia nacional, se podrían convocar a sesiones extraordinarias. Vamos a hablar de lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia. Los recientemente juramentados miembros de esta Corte están haciendo una evaluación, un análisis del perfil, del trabajo y de las capacidades de todos los que integran esta Corte para saber justamente, después de haber realizado esta evaluación, quiénes podrían o no continuar dentro del organismo judicial del país. En pleno extraordinario, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron evaluar al personal que se encuentra en las vocalías y que trabajará con ellos, con el propósito de no realizar despidos. Los parámetros bajo los que serán evaluados son especialidad y experiencia. La decisión fue tomada el viernes pasado en el cuarto día de haber tomado posesión. Durante la primera semana de labores, los magistrados se reunieron en pleno extraordinario, en el que uno de los principales temas fue el presupuesto y el pago de salario de los trabajadores. Otro punto fue la incertidumbre sobre el cargo de la magistrada Claudia Escobar, que renunció públicamente, pero que aparece en la vocalía 2 de la Sala Quinta del ramo civil. La Corte Suprema de Justicia indicó que será el Consejo de la Carrera Judicial que definirá sobre el caso. En otros temas, los pagos de los salarios de los 10.000 trabajadores del organismo judicial aún no se han hecho efectivos debido a que continúan los trámites para poder realizar las transferencias monetarias. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia esperan cumplir con el pago de los salarios del mes de noviembre en estos primeros días de diciembre, tras acordar la transferencia de 105 millones de quetzales con el presidente Otto Pérez Molina. El trámite entre los financieros del organismo judicial y el Ministerio de Finanzas continúan para poder realizar el pago lo más antes posible. Desde el lunes pasado, la nueva Corte tomó posesión y uno de los temas centrales en el Pleno en los que se han reunido, pues ha sido la situación que afrontan por la falta de presupuesto. Bueno, y siguiendo con las noticias, el año podría cerrar con la misma cifra o con un leve descenso en las deportaciones provenientes, sobre todo de Estados Unidos. Las expectativas eran al inicio que este 2014 se superaría por mucho la cifra de años anteriores a raíz de la migración de menores. Ahora que estamos ya casi al final de este año, las tendencias y la repatriación ha disminuido. Así que vamos a conocer en el siguiente reportaje parte de uno de los temas quizás más conflictivos y que más generó repercusiones a lo largo de este año 2014. El número de guatemaltecos deportados de Estados Unidos es levemente menor que el del año pasado. La cifra pareciera que cerraría con similar o menor número de deportados que en 2013, algo que disminuiría la expectativa a la que apuntaban las autoridades de un incremento desmesurado de las deportaciones. Hasta ayer, en 415 vuelos en todo el año deportaron a 47.805 compatriotas, cerca de 2.400 menos que en 2013. De los cuales tenemos 41.551 hombres adultos, tenemos 5.878 mujeres, 134 varones menores y 47 niñas. 2013 cerró con 52.221 retornados por su condición migratoria. Una cifra pues que estamos a punto de tener una similitud en la cantidad o superarla en un porcentaje de 51.000 o 52.000 connacionales que sean deportados este 2014. En los últimos 3 meses han mermado las deportaciones con cerca de 1.000 menos mensuales. Hemos tenido un aproximado de 3.000